Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Emanuel Isaías Sarmiento Hernández. Él es médico cirujano, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. Actualmente es el director del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, aquí en la Ciudad de México. Doctor Sarmiento, qué gusto que nos pueda acompañar el día de hoy con nosotros. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión del día de hoy, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, pues hablando de un tema tan importante como es pues lo que estamos viviendo hoy en día, que es la salud mental de los niños, de las niñas y de los adolescentes en tiempos de pandemia. Y bueno, pues este tema afecta a cualquier edad, no es exclusivo de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Sin embargo, bueno, pues a mí como representante de la salud mental infantil, pues es un honor que me hayan invitado a hablar de este tema tan importante, ¿no? Este tema tan importante que llevamos poco más de un año en donde se declara una pandemia y en donde la Secretaría de Educación Pública nos manda a todos los niños y a los adolescentes a tomar clases desde casa. Entonces los padres también nos convertimos en maestros sin quererlo ser. Y bueno, pues ahora viene un giro importante. Estamos en expectativa de ver qué ocurre. Estamos en expectativa de ver qué ocurre porque hace un año aproximadamente por estas fechas, si ustedes recuerdan, tienen memoria, pues resulta que la Secretaría de Educación Pública anuncia un regreso escalonado de los menores y pues finalmente no se lleva a cabo por muchas circunstancias, ¿no? Principalmente porque estamos cuidando un semáforo epidemiológico de todo el país. Entonces, bueno, pues hace poco tiempo, igualmente la Secretaría de Educación Pública empieza a programar este regreso a clases, pero estamos en espera de ver qué pasa en los distintos estados, en las distintas ciudades, y bueno, pues vamos a dar por iniciado esta plática sobre la salud mental por la contingencia sanitaria por COVID-19 en las niñas, los niños y los adolescentes. Agradezco mucho la invitación. La siguiente, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar definiendo qué es la salud mental. La salud mental es el estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, así como gozar de bienestar y calidad de vida. En otras palabras, es la base del funcionamiento efectivo de una persona con su comunidad e influye en cómo piensa, en cómo siente, en cómo actúa y en cómo reacciona una persona ante momentos de estrés. Siempre es muy importante iniciar con definiciones muy claras. Seguramente muchos de ustedes ya sabían qué es la salud mental, pero es importante tener el mismo lenguaje. Por eso, de ahí que mi presentación haya decidido iniciar por definiciones muy elementales como esta que es la salud mental. La siguiente, por favor. Y ahora, muy bien, ya tenemos por qué es la salud mental. El siguiente tema es ¿por qué es importante hablar de salud mental? Bien, la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La salud mental es importante porque puede ayudarnos a
a tener un estado de equilibrio en distintos temas como los que veremos adelante. La salud mental puede ayudarnos a enfrentar el estrés de la vida diaria, como por ejemplo en el trabajo, en el tráfico diario al cual nos enfrentamos y en nuestro propio hogar. Estar físicamente saludable. Bueno, pues por ejemplo, se ha visto que los trastornos mentales pueden aumentar el riesgo de problemas de salud física, como los accidentes cerebrovasculares, los distintos tipos de diabetes mellitus y distintas enfermedades cardiovasculares. La salud mental también nos ayuda a tener relaciones interpersonales sanas. En este sentido, cuando hablamos de relaciones interpersonales, nos referimos al modo de vincularse que existe entre dos o más personas. Este tipo de relaciones son la base de la vida en sociedad. La salud mental también nos puede ayudar a contribuir de forma significativa dentro de una comunidad y dentro de la misma familia. Nos ayuda, entre otras muchas cosas, a trabajar y a estudiar de manera productiva y, en términos muy generales, el tener un adecuado nivel de salud mental nos ayuda a alcanzar nuestro máximo potencial como seres humanos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora, estábamos hablando sobre cuál es la normalidad, ¿no? ¿Qué es la salud mental y por qué es importante hablar de salud mental? Por ahí hay un lema que es sin salud mental no hay salud. Bueno, ahora es muy importante conocer los factores que pueden afectar nuestra salud mental. Y muy bien, hay muchos factores diferentes que pueden afectar nuestra salud mental, incluyendo factores biológicos, experiencias de vida como el trauma o el abuso de cualquier tipo. Hablamos de abuso psicológico, de abuso físico, de abuso sexual, por supuesto. Los antecedentes familiares de problemas de salud mental, algunos estilos de vida poco saludables, etcétera. Todos estos son factores que pueden afectar nuestra salud mental. Sin embargo, una manera sencilla de clasificar y de englobar estos factores es decir que existen factores tanto genéticos como ambientales que cuando interactúan entre ellos pueden condicionar la aparición de problemas o trastornos emocionales y o conductuales. Y aquí en la diapositiva remarco los problemas ambientales, ya que a nivel mundial estamos viviendo algo histórico, algo que sin duda nos dejará marcados a todas y todos. El día 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoció la infección por el virus SARS-CoV-2 como una pandemia. Esta pandemia ha provocado más de 3 millones de muertes en todo el mundo y muchísimos más contagiados. Y lo peor es que esto aún no termina. Sí estamos ante un mejor panorama. Sí, el 2021, si lo analizamos, es un mejor panorama que el año pasado. Pero esto aún no termina y por eso no debemos de bajar la guardia. La siguiente, por favor. Durante la pandemia por COVID-19, se ha reportado a nivel mundial un 2% de pacientes pediátricos infectados. Y de estos, o sea, de este 2% de pacientes pediátricos infectados, se sabe que aproximadamente un 5.9% podrían complicarse y requerir un manejo hospitalario. Y es que, aunque pocos son los que se han enfermado por COVID-19 en comparación con los adultos, la población pediátrica también puede infectarse, enfermar, propagar el virus a otras personas y, en el peor de los casos, morir. La población pediátrica no es inmune y debemos de tenerlo muy claro.
La siguiente, por favor. En este sentido, México no es la excepción, nuestro país no es la excepción, ya que de acuerdo a datos estos datos fueron recolectados de CIPINA, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo a estos datos, actualmente más de 50,000 menores de edad se han contagiado, más de 50,000 menores de edad, y de estos, aproximadamente 583 menores de edad han perdido la vida o han fallecido a causas de COVID-19. Con esto, ¿qué queremos ver? Bueno, con esto debemos de tener muy claro que los menores de edad, como les comentaba yo hace un momento, no son inmunes. Y por eso nos debemos de seguir protegiendo y no bajar la guardia, y más ante un probable regreso a clases. Imagínense ustedes, son pocos en realidad con la cantidad de adultos que están contagiados. Sin embargo, no debemos de olvidar que desde hace un año los niños, las niñas y los adolescentes se encuentran resguardados, se encuentran en aislamiento físico. Imagínense, si aún con aislamiento físico llevamos más de 50,000 menores de edad contagiados y más de 500, casi 600 fallecidos, si no nos cuidamos, estas cifras en el momento de regresar a clases va a aumentar drásticamente. La siguiente, por favor. Ahora bien, más allá de la morbilidad y mortalidad asociada a la pandemia, es bien sabido que las dificultades asociadas a la contingencia por COVID-19, así como las medidas sanitarias necesarias que se han tenido que realizar para evitar el contagio y propagación del virus, pongo entre paréntesis, siendo la más importante el distanciamiento físico, son considerados factores desencadenantes o perpetuantes de problemas y conflictos en salud mental y adicciones de la población en general. Pero específicamente, y aquí quiero remarcarlo, las niñas, los niños y los adolescentes suelen ser grupos de alta vulnerabilidad en este tipo de circunstancias y generar mayores desajustes a nivel conductual y o emocional. Y no es para menos, pues se ha generado un cambio drástico en la rutina establecida para todos. Yo les diría que de manera general, las niñas, los niños y los adolescentes dejaron de asistir a las escuelas para tomar clases y convivir con sus compañeros, dejaron de salir en las tardes, dejaron de salir los fines de semana a visitar a sus amigos, a otros familiares, dejaron de salir a los parques, dejaron de salir a los cines, a las fiestas o a las plazas comerciales, etc. Todo esto constituye un estresor importante que genera un cambio en el comportamiento de todos y cada uno de ellos. Y por consiguiente, las consecuencias en el estado emocional y o conductual comienzan a hacerse notorias, comienzan a cobrar una factura más de 12 meses después de encierro. En las siguientes diapositivas quisiera mostrarles cada una de estas alteraciones emocionales y o conductuales que se pueden hacer presentes. La siguiente, por favor. Y bueno, algunas de las alteraciones que se pueden presentar, como les comentaba yo, son en el ámbito emocional o en el ámbito conductual. Sin embargo, es importante conocer lo que es normal para hablar de lo que ya deja de ser normal. Por eso vamos a comenzar con definiciones muy básicas sobre las emociones. Y así las definiría yo. Las emociones son manifestaciones con las cuales los seres humanos mostramos cómo nos sentimos respecto a los eventos que están ocurriendo en nuestra vida.
La manera de expresar estas emociones dependerá de las condiciones biopsicosociales de cada uno de nosotros, de cada uno de los individuos. Es importante reconocer que emociones como el miedo, emociones como la irritabilidad o el enojo, emociones como la tristeza, la desesperanza, la ansiedad, etcétera, todas estas emociones son absolutamente normales y esperadas para una situación nueva y repentina, como la que estamos viviendo. Y como tal, quiero que quede bien claro, todas las emociones, sean displacenteras o no, sean displacenteras o placenteras, tienen una función. Dentro de emociones displacenteras me refiero al enojo, a la ansiedad, al miedo, a la angustia. Dentro de emociones placenteras, pues me refiero a la alegría, a la felicidad, al amor, etc. Pero quiero ponerles un ejemplo de que sea una emoción displacentera o placentera, todas tienen una función. No están ahí nada más porque sí. Vamos a poner un ejemplo. El miedo. El miedo es una emoción presente durante toda nuestra vida. ¿Y para qué existe? Bueno, pues existe para preparar al cuerpo y a nuestra mente a detectar y a afrontar condiciones de riesgo. Es más, el miedo a contagiarnos por COVID-19 es el que hace que nos cuidemos y no salgamos a la calle. O bien si salimos, salimos con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, también quiero que quede muy claro que cualquier emoción que se vuelva muy intensa, muy prolongada en el tiempo y que empiece a generar una importante disfunción, no es bueno tenerla. Y en esos casos vale la pena acudir con un especialista. Vuelvo a repetir, no podemos normalizar todas las emociones. En su gran mayoría las emociones son normales y uno no sale corriendo al psicólogo y mucho menos al psiquiatra al experimentar una emoción. Pero repito, cualquier emoción que se vuelva demasiado intensa, demasiado prolongada y que vaya generando una disfunción importante en nuestra vida, no es bueno tenerla y en esos casos vale la pena acudir con un médico especialista o con un personal especializado en este tipo de atención. ¿Por qué? Bien, no es lo mismo hablar de miedo que hablar de una fobia. O no es lo mismo hablar de tristeza que hablar de depresión. Aunque por ahí coloquialmente podamos decir, ¿qué tienes? Pues es que ando depre. Bueno, pues no vamos a andar corrigiendo a todas las personas, pero nosotros debemos de tener muy claro que una cosa son las emociones normales y otra cosa son los trastornos emocionales. Y en este sentido, déjenme dejárselos muy claro. Les decía yo que no es lo mismo hablar de tristeza, una emoción que va y viene, una emoción que por definición tiene un factor desencadenante, a diferencia de lo que es la depresión, que es un trastorno psiquiátrico, uno de los trastornos más prevalentes que afectan la salud mental. La tristeza es un sentimiento que todos tenemos, pasajero, reactivo. Por el contrario, la depresión es un trastorno, el trastorno depresivo mayor, seguramente lo habrán escuchado así. El trastorno depresivo mayor o depresión mayor es una enfermedad que se caracteriza porque las personas se sienten tristes o irritables la mayor parte del tiempo, se sienten con pérdida de la capacidad para disfrutar las cosas, tienen alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia, tienen alteraciones en el apetito, tienen una hipersensibilidad emocional que se manifiesta con un llanto muy frecuente o muy espontáneo, tienen pérdida de la energía o mucha fatigabilidad, tienen alteraciones en su autoestima, tienen ideas de culpa, de minusvalía, dificultades para concentrarse o mantener la atención y además tienen todo un constructo que se llama conducta suicida, que va desde las ideas
de ya no querer vivir o fantasías de muerte hasta el suicidio consumado. Por ponerles un ejemplo, con este término de depresión versus tristeza, les quiero dejar claro que hay cosas que son normales y que se llaman emociones, pero que también no podemos normalizar o racionalizar todo lo que nos está pasando. Hay emociones que dejan de ser normales y que se llaman trastornos emocionales y que es importante buscar una atención adecuada. La siguiente, por favor. Muy bien. Al igual que las emociones, es normal que durante esta contingencia se presenten conductas inapropiadas que nos pueden generar una alteración en la estabilidad del individuo y de la familia. Alteraciones conductuales tales como los berrinches o rabietas, conductas de desobediencia, discusiones frecuentes entre la familia, ya sea con hermanos o con los padres, conductas retadoras o desafiantes, discusiones frecuentes. Bueno, todas estas alteraciones conductuales puede ser eh, muy normal y frecuente que se presenten en niños, niñas y adolescentes y más en esta etapa, ¿no? Es normal que todas estas situaciones que pueden afectar nuestra tranquilidad como familia, nuestra tranquilidad en el hogar, se presenten durante esta época. Recordemos que llevamos más de un año con aislamiento físico. Ahora bien, estas son normales, pero el nivel o la intensidad en que se presentan estas alteraciones conductuales, también quiero decirles que dependen mucho del grado de desarrollo. ¿Y a qué me refiero con el grado de desarrollo? No es lo mismo que un niño de 4 años haga un berrinche, a que lo haga un niño de 10 años, a que lo haga un adolescente de 16 años, o inclusive no es lo mismo a que uno de estos berrinches lo hagamos un adulto o adulto mayor. Todos pueden expresar todas estas alteraciones conductuales que vemos en la diapositiva. Sin embargo, la manera de expresarlas, la manera de presentarse, depende mucho del grado de desarrollo cognitivo y esto va muy asociado con la edad. Ahora bien, como en las emociones, es importante tener presente y recordarle en todo momento al menor, al niño, niña o adolescente, que tiene derecho a sentirse a disgusto y a expresarlo de manera adecuada. A eso sí tiene derecho. Pero debemos de recordarle que no tiene derecho a gritar, que no tiene derecho a insultar, a romper cosas, a lastimarse o a lastimar a los demás. En cuyo caso se tendrían que tomar otras medidas, como cuáles, como acudir con un especialista con la finalidad de mitigar estas conductas. Sí, sí me puedo enojar, pero no tengo derecho a lastimarme, a lastimar a los otros, a romper, a insultar. En este caso, no puedo estar normalizando todas estas emociones. En este caso, debo de buscar ayuda y más si este tipo de conductas empiezan a ser repetitivas. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, tenemos y partimos en esta charla por qué es la salud mental, definiendo la importancia de la salud mental. Segundo, definimos cuáles son las situaciones que pueden afectar nuestra salud mental. Y tercero, una vez afectada nuestra salud mental, ¿cómo puede manifestarse? Que básicamente sería con algunos trastornos o problemas emocionales y o con algunos trastornos o problemas conductuales. Hasta ahí tenemos definido todo.
También es importante en este momento recordarles que las emociones son normales, pero no es lo mismo hablar de emociones normales que de trastornos emocionales o conductuales. En este caso, sí requieren una atención por servicios especializados. Muy bien, ahora, desde casa. Desde casa, ¿qué podemos hacer antes de recurrir a un servicio especializado? Como posteriormente les comentaré que hay muchas instituciones públicas y privadas que están brindando una atención especializada a distancia y o presencial. Pero desde casa, ¿cómo podemos ayudar? Muy bien. Número 1. El adulto o persona que se encuentra al cuidado del menor puede ayudar a reconocer y validar en él dichos estados emocionales. ¿Cómo podemos validar desde nuestra casa y reconocer estados emocionales normales? Muy bien. Podemos utilizar frases como: es normal sentirse enojado, yo también en ocasiones me desespero, también me he sentido triste y preocupado por lo que estamos viviendo, y otras frases. Es importante tener en cuenta que los niños, niñas y adolescentes difícilmente, no digo imposible, pero sí difícilmente se acercan a los adultos a contarles cómo se sienten. Por lo tanto, no hay que esperarnos sentados. ¿Qué se recomienda? Bueno, se recomienda incentivarlos a platicar cómo se sienten, dejando que expresen sus emociones como sea que les estén sintiendo. Nosotros no debemos de juzgarlos, criticarlos o reprobar sus comentarios. Si nosotros invitamos a un menor a hablar de estas emociones e inmediatamente empezamos a juzgarlos o a criticar lo que nos están diciendo o a reprobar sus emociones, quiero decirles que es la primera y la última vez que este menor se acerca a hablar con nosotros. Entonces debemos de escuchar, debemos de estar atentos y validar sus emociones. Número 2. El objetivo es transmitir seguridad y tranquilidad, por lo cual el adulto tendrá que reflejar eso que quiere transmitir y debemos de predicar con el ejemplo. El utilizar un tono de voz bajo y pausado a la hora de transmitir mensajes e incluso corregir conductas inapropiadas suele generar un sentimiento de seguridad y tranquilidad en el menor. Para imponer disciplina no necesito gritar, nada más ser firme utilizando un tono de voz tranquilo y pausado. Es lo que más se recomienda. Número 3. En algunas ocasiones, el empleo de estrategias o técnicas, voy a citar algunas de las más frecuentes, técnicas como el tiempo fuera. El tiempo fuera es esta técnica en la cual yo trato de disminuir la conducta disruptiva mandando al menor a una silla, a un rincón en el cual pueda pensar las cosas. Ese es el tiempo fuera. Bueno, técnicas como estas pueden ser de utilidad cuando emociones o conductas displacenteras están ocurriendo. Y se recomienda que en este tiempo fuera al menor no se le interrumpa, que no se le interrumpa a quien está haciendo uso de este tiempo fuera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente vigilar a distancia la no ocurrencia de conductas que atenten contra su integridad física o con la integridad de otros. Para esta técnica se recomienda tener un lugar destinado exclusivamente para ello. Sin embargo, si esto no es posible por el lugar en el que yo estoy viviendo, si esto no es posible, pues bueno, también se puede llevar a cabo a través del distanciamiento físico de las personas que se encuentran cercanas al menor. Puede ser en el mismo espacio, simplemente brindando un distanciamiento físico para que el niño, la niña o el adolescente piensen en lo que están haciendo.
Otra técnica que puede ser útil es la llamada extinción. Esta es una técnica que seguramente, sin conocerla, muchos la hemos aplicado. Esta llamada técnica de extinción puede favorecer la eliminación de conductas negativas o agresivas, tales como discusiones, gritos o insultos dirigidos a miembros de la familia o a los padres. Esta técnica de la extinción se lleva a cabo a través de lo que coloquialmente conocemos como ignorar. Es decir, ignorar es no brindar atención, ni positiva ni negativa, a la conducta cuando ésta se torna con una intensidad y magnitud muy elevadas, lo que generará al principio un incremento de dicha conducta a través de su empeoramiento. Desafortunadamente, esto parece una regla. Al principio, cuando nosotros utilizamos esta técnica de ignorar la conducta, pues tiende a empeorar. El menor no se va a dejar y va a empeorar en la mayoría de los casos esta conducta. Es así como, no me haces caso, vas a ver cómo sí me haces caso. Entonces, cuando esto llegue a pasar, que nosotros utilicemos esta técnica y veamos que está empeorando, el único fin, recordémoslo, es la búsqueda de la atención. Pero tenemos que mantenernos firmes. Esa es la solución. Si nosotros nos mantenemos firmes en ignorar este tipo de técnicas, lo que va a pasar es que este enojo va a tener una caída súbita y más tarde la recuperación completa del menor. Es importante recordar que cuando este momento llegue, o sea, este momento me refiero a que cuando logre disminuir la conducta agresiva, cuando veamos que nuestro menor está ya tranquilo, está ya calmado, es muy importante y necesario reconocer el logro de haberse autorregulado. ¿Cómo podemos reconocer esto? A través de frases como, me da gusto que estés calmado, o te felicito por lograrte tranquilizar. De esta manera, si nosotros reconocemos este logro, estamos brindando una atención positiva a la conducta adecuada, lo que probablemente, no en todos los casos, pero sí probablemente y más ante la persistencia, nos va a generar que esta conducta positiva se siga repitiendo en el futuro. Y les decía yo que normalmente nosotros utilizamos estos reforzadores sin conocerlos necesariamente. Quiero poner aquí un ejemplo. Cuando nosotros a un preescolar le estamos enseñando a controlar esfínteres, hay dos maneras de hacerlo. Una, gritarle y ser muy estrictos cada que este menor no nos avisa y se hace pipí o se hace popó en el pañal o en los calzones entrenadores. Y entonces, pues sí, el gritarles, el decir, no te vuelvas a hacer ahí, cochino, o ya te había yo dicho que avisaras, pues sí, probablemente nos funcione. Probablemente nosotros veamos que el menor empieza a controlar esfínteres. Pero esta es una manera inadecuada de lograrlo. El otro camino es cada que un menor que está controlando esfínteres, un preescolar, logra sentarse en su vacinica para hacer pipí o popó, nosotros corramos y le echemos una porra y lo felicitemos. Bien, ese es un reforzador positivo que también nos va a dar resultados. A esto me quiero referir con reforzadores negativos y con reforzadores positivos. Ambos nos pueden funcionar, pero la ciencia, la evidencia nos dice que siempre va a ser mucho mejor utilizar un reforzador positivo. Por lo tanto, un berrinche hay que ignorarlo, pero cuando
el menor de edad empiece a tranquilizarse y pueda hablar cómo se siente, es importante reconocerle ese estado para que esta conducta se repita de manera constante. Muy bien. Ahora, 4. En estos momentos que estamos viviendo, en estos momentos de gran tensión por la pandemia, es importante, en medida de lo posible, evitar utilizar el castigo como una medida de control. Es mucho más eficaz hacer que se presenten oportunidades de ganancia o, como les decía, utilizar reforzadores positivos. No es lo mismo decir, si tú haces esto, te voy a castigar, a cambiarla y decir, si tú no haces esto, te voy a recompensar. A lo mejor es muy básico lo que les estoy diciendo, pero es sumamente importante hacerlo porque sí pueden hacernos la diferencia. Ahora, cuando los problemas conductuales que estamos viviendo en casa son demasiado graves, son demasiado intensos y además son muy frecuentes, es conveniente corregirlos y debemos recordarles a los menores cuáles son las reglas de la casa. Ahora, utilizar el castigo, pues sí, les decía yo, podemos evitarlo en medida de lo posible, pero habrá situaciones que estamos viviendo actualmente que nos deben de llevar a implementar estas consecuencias o castigos. Mi única recomendación es que estas consecuencias o estos castigos, si los vamos a ocupar con un menor, no nos los saquemos de la manga. No, lo único que yo les puedo recomendar es que las consecuencias sean anticipadas, que se les avise a los menores cuál sería la consecuencia o el castigo en caso de incumplir con una regla o una obligación. Alguno de los castigos o consecuencias más utilizadas, pues es la pérdida de privilegios dentro del hogar. Pero debemos de tenérselos advertidos, no sacarlos de la manga. Si tú haces esto, yo te voy a quitar esto o el castigo va a ser este. ¿Por qué? Porque de esa manera el menor empieza a desarrollar algo que se llama locus de control interno, que es hacerse responsable de las decisiones que va tomando. Yo le digo, si tú haces esto, esta puede ser la consecuencia. Si no lo haces, esta puede ser la recompensa. Y entonces dejamos en el menor que vaya desarrollando esta toma de decisiones previo aviso. Ahora sí, si el menor incumple con las reglas, si el menor incumple con lo que se le pidió, ahí sí debemos de ser firmes. Ahí sí debemos de actuar con regularidad. Lo peor que puede pasar para un menor que se le está poniendo consecuencias es no cumplírselas, porque entonces, con una vez que no se las cumplamos, el menor nos va a agarrar la medida y va a saber que es fácil romper esas reglas que nosotros mismos implementamos. Entonces, papás, mamás, tíos, tías, maestros, si vamos a poner una consecuencia en un menor, debemos de pensarla muy bien porque ahora se las tenemos que cumplir. Bien, punto número 5. Debemos de evitar que los menores de edad tengan un exceso de información en noticias y o redes sociales, ya que esto solo va a incrementar su nivel de ansiedad, además de que los estamos exponiendo a una gran cantidad de información falsa. No todo lo que vemos, oímos o que salga en las redes sociales es real. Entonces, nosotros como adultos debemos de tener muy identificado qué ven, qué noticias o qué redes sociales ocupan los menores de edad para poder orientarlos sobre la veracidad de lo que están escuchando u oyendo. Número 6. Por el momento,
el mejor tratamiento que les podemos brindar, el mejor tratamiento o lo mejor que podemos hacer en beneficio de los niños, niñas y adolescentes es la prevención. Si nos estamos preocupando por un probable regreso a clases en el cual mi preocupación como padre, como tío, como hermano, mi principal preocupación es que se infecten, que no se quiten el cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor que podemos hacer es la prevención. Por ahí dice un dicho muy viejo, ¿no? Más que preocuparnos, debemos ocuparnos. Preocupándonos, pues no vamos a ganar nada. Ocupándonos de nuestra preocupación, sí. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de enseñarles cómo deben cuidarse y cómo pueden disminuir los riesgos de contagio con información válida y confiable. Aquí, bueno, hay muchos temas en el cual nosotros podemos brindar acorde a la edad. No es lo mismo hablar con un preescolar que va a regresar a clases que con un escolar que con un adolescente. Debemos de utilizar nuestro criterio y la etapa de desarrollo. Sin embargo, también les quiero recomendar y recordar, para quienes ya lo sepan, que el micrositio COVID-19 de la Secretaría de Salud tiene información útil para todas las edades. Entonces, recuerden esto. Lo más valioso que podemos hacer en este momento ante un probable regreso a clases no es preocuparnos, más bien ocuparnos. Y la manera de ocuparnos es la prevención, enseñarles cómo cuidarse y cómo disminuir los riesgos de contagio. Eso es lo mejor que podemos hacer. La siguiente, por favor. Es importante siempre tener presente y reforzar las habilidades de autocuidado. Las habilidades de autocuidado se definen como todas aquellas tareas y estrategias que llevamos a cabo de manera diaria y que están encaminadas a favorecer la salud física, psíquica y social, y que además casi todos realizamos de manera autónoma. Algunas medidas de autocuidado que no es que recomiende Manuel Sarmiento, no, que se están recomendando a nivel mundial, son las siguientes. Número 1, realizar en medida de lo posible un horario de rutinas establecidas durante todo el día, lo más cercano a lo que hacíamos en los días habituales antes de la contingencia, con actividades planeadas y estructuradas de manera flexible, de tal manera que permitan a los niños, a las niñas y a los adolescentes tener actividades durante la mayor parte del tiempo. Por ejemplo, horarios para levantarse, horarios para desayunar, horarios para lavarse los dientes, horarios para permanecer en la computadora, ya sea para realizar sus actividades académicas o laborales. También debemos de establecer algunas labores domésticas, claro, acordes a la edad del menor. Todas estas actividades son necesarias de estructurar y de implementar. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta el poder brindarles o proporcionarles tiempo para realizar actividades de esparcimiento en familia. Es importante tener actividades tales como juegos de mesa entre los familiares, disfrutar tardes en películas, disfrutar espacios de lectura, de juego en deporte, etc. Es importante tener un esparcimiento de actividades familiares que podamos compartir. Finalmente, pero no menos importante, es dejar que los menores puedan disfrutar de un tiempo a solas para realizar las actividades que más les gusten.
Este tiempo a solas no solamente va a beneficiar a nuestros hijos, sino que también nos va a beneficiar a nosotros como adultos, a nosotros como padres. Se recomienda realizar actividades físicas como caminar, patear un balón, hacer ejercicio en casa, en el espacio que tengamos ahí disponibles, ya que también seguramente lo habrán experimentado, es normal que las niñas, los niños y a los adolescentes estén mostrando un exceso de energía durante este confinamiento. Por lo anterior, realizar un tiempo de ejercicio resulta muy benéfico para todos. Mantener o incrementar los niveles de actividad física va a reducir los tiempos que los menores, por ejemplo, están pasando frente a las pantallas, que esto se ha incrementado muchísimo. Y a su vez, el disminuir el tiempo frente a las pantallas puede mejorar la calidad de sueño. Quiero recordarles, quiero hacerles saber que una de las principales alteraciones que se ha presentado en todo el mundo tras este confinamiento son las alteraciones del ciclo de sueño-vigilia. Por eso es muy importante implementar todas las recomendaciones que sean benéficas para mejorar, para volver a reestructurar esta arquitectura del sueño. Ahora bien, la actividad física es una de las más recomendadas, no solo en pandemia, sino que siempre se ha recomendado. Lo único que debemos de tomar en cuenta es que la actividad física, si la vamos a hacer, no se realice por la noche. De preferencia, si la vamos a hacer, debemos de hacerla por la mañana o por la tarde, ya que hacerla por la noche, pues nos puede salir el tiro por la culata, como por ahí dicen, ¿no? La noche puede generar un estado de excitación que dificulte nuestra hora de ir a dormir. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, mantener adecuadas medidas de higiene de sueño, ¿no? La gran mayoría de alteraciones en el ciclo de sueño-vigilia que se están presentando durante la pandemia no son problemas primarios del sueño como el insomnio. La gran mayoría son problemas en la higiene del sueño. Entonces, implementar medidas adecuadas para mejorar la higiene del sueño es esencial, ya que un buen descanso y un sueño reparador son necesidades básicas de cualquier ser humano y además de ser básicas son indispensables para que podamos disfrutar de un buen estado de salud y de salud mental. No omito recordar, y es muy importante para todos los que están escuchando esta plática, no omito recordarles que resulta indispensable que los padres o nosotros como adultos responsables del cuidado de los menores seamos los primeros en tratar de mantener y seguir estas recomendaciones. Debemos de predicar con el ejemplo. La siguiente, por favor. Bien, ya casi para finalizar y dejar tiempo a cualquier pregunta, duda o comentario, no quisiera dejar de mencionar a un problema de salud pública que no solo involucra a los trabajadores de la salud y de la salud mental, sino que involucra a toda la sociedad. Todos somos parte del problema y todos podemos ser parte de la solución. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando del suicidio. Estoy hablando de la conducta suicida que muy probablemente se vea afectada en nuestro país tras esta contingencia. Y es que por la pandemia por COVID-19 se ha tenido, como mencionábamos, que llevar a cabo muchas acciones de salud pública sin precedentes, acciones encaminadas a frenar la propagación del virus. Y aquí quiero recordar nuevamente que el distanciamiento social, la medida llevada a cabo para reducir fundamentalmente el contacto humano y de esta manera disminuir el riesgo de contagio y propagación, si bien esta es la mejor medida que se pudo tomar, también es cierto
que el potencial de resultados adversos sobre el riesgo de incrementar la conducta suicida también es alto. Y resulta paradójico. Probablemente la mejor medida para disminuir el contagio y propagación de este virus, probablemente también sea una de las principales factores de riesgo que pudieran en algún momento dado incrementar el riesgo de conducta suicida. Ahora, los principales factores de riesgo para conducta suicida durante esta pandemia se han dividido en factores económicos, en factores psicosociales y en factores relacionados con la atención en salud. Rápidamente veremos cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Si me regresan la pasada, por favor. Bien, los vamos a ver aquí sobre algunos factores económicos, psicosociales y factores relacionados con la salud. Vamos a empezar con lo primero. Bien, se sabe, porque así se ha visto en algunos otros momentos históricos de la humanidad, que las recesiones económicas generalmente se asocian con mayores tasas de suicidio en comparación con periodos de relativa prosperidad o de relativa tranquilidad. Desde la crisis de COVID-19, las empresas, los negocios, las instituciones se han enfrentado a la adversidad y al despido de empleados o incluso al cierre mismo de negocios. Las escuelas han estado cerradas por periodos indeterminables, lo que ha obligado a algunos padres y o tutores que pues no pueden tener esta tranquilidad de ir a trabajar mientras sus hijos están en la escuela, pues los han obligado a tomarse un tiempo libre del trabajo, a renunciar a sus empleos para poder ayudar a sus hijos. Por lo tanto, todas estas situaciones de estrés económico sostenido podrían estar asociadas con mayores tasas de suicidio en todo el mundo en un futuro próximo, ¿no? Recientemente estaba yo leyendo una publicación de Japón en donde se habían registrado que más personas habían muerto por suicidio en el mes de octubre pasado que por COVID en todo el 2020. Esto era de Japón, repito, es una estadística donde Japón es uno de los países con mayores tasas de suicidio en todo el mundo. No así en México, que tiene una de las tasas de suicidio más bajas. Pero me llamaba mucho la atención este artículo en donde nos decían, bueno, en Japón, durante el mes de octubre del 2020, más personas habían fallecido por suicidio en ese mes que por COVID en todo el 2020. Y bueno, estamos a la expectativa de lo que va a pasar en nuestro país. En México, quien da estas estadísticas es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Sin embargo, hasta ayer a mediodía, que fue cuando revisé las estadísticas del INEGI, aún no se han publicado las cifras del 2020. Todavía tenemos las cifras del 2019. Pero bueno, realmente, si somos sinceros, no hay mucho que esperar. El futuro no es tan alentador. ¿Por qué? Porque desde que el INEGI registra las cifras de suicidio en nuestro país, cada año, esto las registra desde 1994. Bueno, desde 1994 al 2019, cada año que se publica una estadística nacional sobre las cifras de suicidio en nuestro país, cada año es el año con más suicidios registrados. Entonces, hasta el momento, el año 2019 es el año con más suicidios en toda la historia del país, de acuerdo con
otras situaciones que están pasando en otros países que ya tienen estas cifras registradas, pues nos hace pensar que México no va a ser la opción y que probablemente cuando el INEGI saque las cifras del 2020 en cuanto a conducta suicida, pues van a ser desafortunadamente y tristemente cifras históricas en cuanto al número de suicidios consumados. Muy bien. Ahora, con respecto a los factores psicosociales como el aislamiento social, las principales teorías del suicidio enfatizan el papel clave que juegan las relaciones sociales para la prevención del suicidio, para la disminución de la conducta suicida. Por lo tanto, desde una perspectiva de prevención del suicidio, pues sí nos preocupa que la principal y mejor estrategia de salud pública para la crisis del COVID-19 sea el distanciamiento social, ¿no? En la medida en que estas estrategias aumentan el aislamiento social y la soledad, pueden aumentar el riesgo de suicidio. Y finalmente, vamos a hablar sobre algunos de los problemas que seguramente todos hemos enfrentado y que son los relacionados con la atención en la salud. Los centros, hospitales, instituciones, clínicas de atención médica, pues en todo el país están implementando rigurosos filtros de entrada para la detección del COVID-19. En algunas instituciones, estos filtros en la entrada, pues no permiten el ingreso sin tener citas previas. Ahora, muchas veces las citas son pues canceladas, estas citas son reprogramadas y todas estas acciones que por un lado están encaminadas para no llevar a estas instituciones de salud el incremento, la transmisión del contagio por el virus de COVID-19, pues a la par van creando algunas barreras para el tratamiento de la salud y de la salud mental. Y esto pues afecta mucho la calidad de atención que se están brindando. Si bien en los hospitales los servicios de urgencias pues no han parado en ningún momento, sí la consulta externa. La consulta externa de muchos hospitales COVID y de muchos hospitales no COVID ha tenido una drástica disminución en cuanto a la atención de la población. Hablando de salud mental, bueno, pues en la mayoría de hospitales, COVID o no COVID, esta atención de consulta externa, esta atención ambulatoria ha disminuido de manera considerable. Y si bien tenemos los servicios de urgencia para dar atención, estos servicios de urgencia también han tenido una sobresaturación, lo que va disminuyendo la calidad de atención. Entonces, este tipo de medidas, pues finalmente repercuten en la salud de las y los mexicanos, de los niños, de las niñas y de los adolescentes en todo el país. ¿Por qué? Porque si de por sí los servicios de salud mental infantil son muy pocos, con esta pandemia pues se han reducido y solamente han dejado la atención a las instituciones que cuentan con servicios de urgencias psiquiátricas infantiles, que todos sabemos que son muy pocos. La siguiente, por favor. Muy bien. Ya casi con esto termino. Y pues así como hablamos de muchas afectaciones, de muchas situaciones que nos están afectando por la misma situación de evitar el contagio, pues también hemos desarrollado algunas oportunidades de prevención del suicidio, mejorando la calidad de nuestra atención. A pesar de los desafíos, estamos generando oportunidades o situaciones que llegaron para quedarse. Y comentaré los siguientes tres. Una,
Recordemos, se habla de distanciamiento físico, no de distanciamiento social, a pesar de su nombre. El distanciamiento social requiere espacio físico entre las personas, no un distanciamiento social. Podemos hacer esfuerzos para mantenernos conectados y mantener relaciones significativas por teléfono, por video, etcétera. Sé que no es lo mismo, lo sé y lo vivo en carne propia, pero imagínense ustedes que esta pandemia, digo sin exagerar tanto, que esta pandemia nos hubiera agarrado hace 10 años. Hace 10 años no existía la tecnología con la que contamos ahora. Entonces, si bien el estar comunicados a través de una videollamada, a través de alguna plataforma como todas las que conocemos, incluyendo esta por la cual estamos ahora teniendo esta plática, pues imagínense cómo sería. Entonces, yo creo que nos debemos de sentir afortunados de que esta pandemia nos haya cogido en un momento de tanta tecnología en el cual podemos hacer uso de la misma para tratar de tener un acercamiento y un contacto social. Por eso les pongo, se habla de distanciamiento físico, no de distanciamiento social. Punto número 2, algo que llegó para quedarse. Es más, esta situación de telemedicina no es que haya llegado, es un programa que ya existía desde hace muchos años. Sin embargo, las necesidades no nos habían hecho ocuparnos y darle una atención como la merecía, teniendo una gran herramienta desde hace muchos años que implementó la Secretaría de Salud, que es la telemedicina para llegar a las personas que no tienen acceso a servicios de salud. Pues hoy más que nunca con esta pandemia, pues se hizo necesaria, ¿no? Entonces, está presentándose un impulso a nivel nacional para aumentar el uso de telesalud en respuesta a este COVID-19. Y aunque se vaya el COVID-19, estoy seguro que todos los programas de telesalud de las distintas instituciones, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud o nuestra consulta privada, llegaron para quedarse. Entonces, esto lo vemos como una gran oportunidad de llegar a todos los rincones de la República Mexicana en donde, hablando de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, pues se van a ver favorecidos por la implementación de estos programas, ¿no? Y finalmente, otra oportunidad que debemos de tomar para la prevención de esta conducta suicida es pues todo lo que las instituciones públicas o privadas han ofrecido con esta pandemia. Hemos visto cómo distintas instituciones se sensibilizan ante esta situación que estamos viviendo y podemos ver instituciones como todos los hospitales, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, como la Línea de la Vida, distintos hospitales públicos y privados o distintas asociaciones como la Asociación de Psiquiatría Infantil, la Asociación Mexicana de Psiquiatría, Teletón, Centros de Integración Juvenil, etcétera, etcétera, etcétera. Todos han sumado esfuerzos y están ofreciendo la atención en salud mental a quien más lo necesita. Con esto, pues quisiera yo terminar, ¿no? Y recordarles que estamos para servirles, que estamos ante una situación histórica que nos dejará marcados a todos en mayor o menor medida, pero que todos estamos sumando esfuerzos, instituciones públicas y privadas, en salud mental para ofrecer
la atención que todos ustedes necesiten, independientemente de la zona del país en donde vivan. Bueno, pues quisiera yo darles las gracias y dejar el tiempo para ver si tienen preguntas, comentarios y tratar de resolverlos todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sarmiento. Les recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer en el chat o levantando su mano en el micrófono y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras ya tenemos aquí unas preguntas y unos comentarios del chat, doctor Sarmiento. Sí, adelante. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta de Lucero Tomás. ¿Cómo hacemos para tratar los cambios en el ciclo de sueño en adolescentes con retraso psicomotor, ya que en ellos el estrés es mayor, los periodos de ansiedad también, esto por el confinamiento que provoca trastornos en la conducta? Así es, así es. Bueno, sí, mención aparte, fíjense que estábamos hablando de que esta pandemia nos afecta a todos en mayor o menor medida. Punto y aparte son aquellas personas que ya tenían algún problema de salud mental. Personas con trastornos del neurodesarrollo o con trastornos psicomotores, como los que nos mencionaban, pues muchas veces ante estas situaciones de contingencia se ven mayormente afectados porque no saben cómo sobrellevar esta situación. Entonces, al igual que cualquier otro ser humano, porque son seres humanos como cualquiera de nosotros, debemos de implementar las principales medidas se llaman medidas de higiene del sueño, en las cuales se recomienda tener, como les mencionaba yo un poquito, tener rutinas. Digo, no a todos nos gusta como ser muy rutinarios, pero en estas situaciones de contingencia es una de las medidas con mayor soporte científico. El mantener rutinas establecidas en estos menores de edad, de levantarse temprano, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, caray, pues es que antes lo levantaba yo a las 7 de la mañana, pero pues ahora no tiene que ir a este centro de atención o a la escuela o a donde iba, pues porque no hay tráfico, porque se va a quedar en la casa. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos vamos relajando. Aquí, parte de lo que se recomienda es que tengamos horarios rutinarios de despertarse y acostarse lo más cercanos a lo que hacíamos antes de la pandemia. Otras medidas de higiene del sueño es el poder estar realizando algunas actividades físicas y más durante la mañana o durante la tarde que nos ayuden a tener un gasto de energía, ¿no? El evitar algunas medidas, pues es que durante la contingencia también se está comiendo más, ¿no? Porque se está gastando menos energía, porque estamos en la casa constantemente. Entonces, todas estas medidas afectan en el ciclo de sueño-vigilia. Los mismos aparatos como celulares, televisiones, computadoras, que sí entiendo que son necesarias, porque pues así estamos llevando la educación, porque así estamos teniendo esta plática. Son medidas que tenemos que recurrir en este momento. También está bien investigado que la exposición a estas pantallas y más durante las horas cercanas a dormir, lo que van a hacer es que van a incrementar mi nivel de insomnio. Entonces, por lo menos, se recomienda que 2 horas antes de ir a la cama podamos deshacernos de todas estas pantallas, llámese celular, llámese televisión, llámese computadora, porque lo que se está presentando durante esta época es un exceso de pantallas. Repito,
es un exceso de pantallas también provocado pues, por todas estas clases en línea, por todas estas situaciones a las cuales nos tenemos que ir adaptando, pero debemos de hacer un esfuerzo. No solo los menores, les decía que lo mejor es predicar con el ejemplo de que a cualquier edad vayamos tratando de deshacernos y más en la noche de la exposición a las pantallas, porque eso va a mejorar la calidad del sueño. Gracias. Muchas gracias, doctor Sarmiento. Aquí ya tenemos una mano alzada del doctor Andrés Esperanza desde Guanajuato. Adelante, doctor Esperanza. Buenas tardes. Ya tiene activo su micrófono, doctor. Hola, muchas gracias. Buen día a todos. Pues muchas gracias por la plática, doctor. Muy interesante. Algunos puntos ya los habíamos visto en videoconferencias previas. Sin embargo, pues siempre vamos a aprender algo. El día que no aprendemos algo, ese día no lo vivimos. Una pequeña discrepancia. Nos estaba diciendo que debemos de tener rutinas. Las rutinas las tenemos. Yo creo que lo que deberíamos de cambiar aquí sería la palabra rutina por disciplina. Disciplinarnos en un horario o establecer una rutina y disciplinarnos a esa rutina. Por otro lado, más que comer, más que comer más, lo que estamos haciendo es movernos menos. Por eso, con algunos alumnos, cuando estábamos dando las clases en presenciales, pues los muchachos, doy clases en nivel bachillerato, entonces son jóvenes, la mayoría de las veces estaban delgaditos, y precisamente por el confinamiento, los que realmente lo siguieron, porque no todos lo siguieron, más que comer más, se activaron menos. Y este problema ya lo veíamos desde antes, ¿no? Porque en lugar de salir a jugar, estaban jugando con el dispositivo. Entonces, eso ha estado favoreciendo el sobrepeso y la obesidad, no nada más en México, sino yo diría que en muchos lados más. Entonces, yo creo que es algo también un poquito diferente. Es mi forma de ver desde acá, desde la tierra, las cosas, ¿no? Por otro lado, me llamó mucho la atención al inicio del tema, pues era para ver qué repercusiones podría tener el regreso a clases. Yo creo que los muchachos estarían felices, mas sin embargo, me preocupa que regresen a clases, me preocupa que se quiera establecer esta normalidad. Y me gustaría saber si tenemos algún antecedente, si hay realmente, así como tenemos medicina integral, donde tenemos comunicación con los diferentes servicios, así como trabajo social, psicología, medicina, enfermería y demás. Me gustaría saber si Secretaría de Salud tiene alguna, ¿cómo se me fue la palabra? ¿Estrategia? ¿Tiene coordinación con las secretarías? Por ejemplo, la Secretaría de Educación, si se están poniendo de acuerdo para ver lo que realmente conviene a los alumnos, regresar presencial o mantenerse por el momento todavía en línea, que yo estoy a favor de mantener las clases en línea al menos un año más hasta a mediados del 2022, no porque esté en contra de la economía, sino porque estoy a favor de la salud. Mas, sin embargo, todo eso tenemos que verlo, ¿no? ¿Qué opina, por ejemplo, también el Poder Judicial al respecto, ¿no? Porque incluso tantos juicios que están pendientes, el deporte también, ¿qué tanto se están arriesgando? Porque ahorita pues se van a Japón y entonces pues estamos arriesgando de más o queremos apresurar el regreso a la normalidad. Y pues sí, quisiera ver si hay alguna coordinación con otras secretarías.
Sí, gracias nuevamente gracias, por la doctor. atención. Gracias por su comentario. Efectivamente, nuestra actividad física se está reduciendo y es lógico, ¿no? Los que no han tenido que salir, pues lo único que hacen es bajar y subir en el mejor de los casos, y sí la actividad física. Yo siempre había visto como una exageración el número de pasos recomendados por la OMS, que son 10,000 pasos. Difícilmente en situaciones de no pandemia, difícilmente yo los alcanzaba. Difícilmente un servidor alcanzaba 10,000 pasos diarios. Ahora, durante pandemia, pues mucho menos, ¿no? Para hablar de una vida saludable. Y esto se ha reducido efectivamente y esto ha llevado a, pues, un incremento de pesos. Efectivamente, hay que establecer mucha disciplina, doctor, como usted lo dice, ¿no? A veces las rutinas o las reglas existen y lo que cojeamos un poquito es en la disciplina para implementar esto, ¿no? Y no solamente con los niños, sino que muchas veces como adultos, nosotros también estamos siendo un poco indisciplinados en estas mismas rutinas. Le quiero comentar, doctor, que se espera, de acuerdo, pues evidentemente no hay datos sobre algo similar en nuestro país, hablando de contingencia. Situaciones de contingencia sí se dieron durante el sismo del 85 o en el sismo del 2017, ¿no? Pero sin embargo no son muy comparables por la situación única que estamos viviendo, pero sí se tiene previsto que de un 20 a 25% de niños, niñas o adolescentes pudieran tener un trastorno adaptativo ante un regreso presencial, ¿no? No hablando de un regreso gradual, ¿no? Porque, bueno, muchas escuelas regresaron, luego se fueron, iban 1 o 2 días. Hablando ya ante un panorama de un regreso presencial, se está esperando que entre un 20 y 25% de población menor de 18 años de edad pudiera tener un trastorno adaptativo. Los trastornos adaptativos no deberían de preocuparnos, son situaciones que, como su nombre lo dice, tienden a adaptarse en menos de 6 meses a una circunstancia nueva. Reacciones emocionales, reacciones conductuales son esperadas y se llama trastorno adaptativo. Del total de menores de edad que regresen a clases, de un 20 a 25% podrían experimentar este trastorno adaptativo o reacción de ajuste. Ahora, nosotros previniendo algunos panoramas, porque tampoco podemos predecir lo que va a pasar, en aproximadamente, me parece que fue en febrero de este año, doctor, y se lo comunico a todos los escuchas, realizamos en los servicios de atención psiquiátrica en colaboración con el CONADIC y con el CONSAME, elaboramos un curso que se llama Previniendo la salud mental de los niños, niñas y adolescentes en un regreso a clases presencial. Y este curso llegó a más de 60,000 maestros de la Secretaría de Educación Pública. Los que hicieron el contacto, doctor, y todos los escuchas, fue la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, ¿no? Ante un probable escenario. En este curso que llegó a más de 60,000 maestros de todo el país, no queríamos hacerlos especialistas, pobres maestros. Mi mamá es maestra y decía, es que tengo que tomar tal curso, ¿no? Entonces, no queremos hacer especialistas a los maestros en cuanto a salud mental, pero sí este curso iba hacia los principales padecimientos que se podían presentar y cómo los maestros podrían reconocer algunos datos de alarma y decir, ante estos datos de alarma,
te voy a enviar a este y a este lugar. Y también decirles que había o es probable que se presentaran algunos datos, los cuales no era necesario buscar ayuda, hablando de este trastorno adaptativo. Entonces, sí se llevó una coordinación, ¿no? No asegurando que se va a presentar un sinnúmero de afectación de los menores, porque realmente lo que esperamos es que sean muy pocos los afectados, ¿no? Pero de todas maneras hicimos este curso en armonía, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, para prevenir a los maestros sobre posibles trastornos que pudieran ellos identificar, manejar y en el peor de los casos canalizar a distintas instituciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctora Esperanza. Aquí también tenemos la mano alzada de Adalberto. Adelante, Adalberto, ya tiene activo su micrófono. Muchísimas gracias. Pues para agradecerle, doctor Manuel Sarmiento, esta ponencia muy interesante, por supuesto, que es momento de que las autoridades se sienten a analizar todo esto en cuestión de salud, lo que está ocasionando a nivel mundial este acontecimiento histórico, que como usted bien lo comenta, va a dejarnos pues muchísimo aprendizaje. Efectivamente, yo creo que las aulas se darán a la tarea junto con los docentes, ¿verdad?, de recibir en su momento, y puntualizo, en su momento, ese momento adecuado para recibir al alumnado como tal, que indiscutiblemente e indudablemente llegarán con algunas situaciones muy personales que desde las familias, desde sus familias, ¿verdad?, cada uno pues llevará diferentes conductas. Por eso es muy importante que se trabaje y se siga reforzando el tema de salud mental. Y como usted lo comenta, no hacer especialistas a los docentes, pues no es su función en materia de salud. Sin embargo, el reconocer ciertos, pues bueno, sí, ahora sí que ciertos hábitos que seguramente ya llevarán, pues será un momento muy puntualizado, por así decirlo, para decir al familiar o al tutor, decirle, ¿sabe qué? Está presentando este tipo de actitudes, lo vamos a acercar, lo vamos a canalizar, ¿verdad?, a ciertas instituciones que, pues por supuesto, les van a ayudar. Entonces, creo que el trabajo que se viene haciendo en materia de salud, doctor Sarmiento, se está haciendo bien. Su servidor es promotor de la salud acá en el municipio de Los Ochitlán, del estado de Hidalgo, y lo que hacemos es, pues ahora sí que reforzar esas medidas sanitarias básicas desde casa. Implementamos también actividades, sesiones de actividad física. El día de hoy implementamos en la unidad médica con sana distancia, 15, 20 minutitos de yoga. Tratamos de involucrar a la población precisamente para que vaya retomando poco a poco estas actividades que en su momento, pues ahorita nosotros lo vemos como algo que les está ayudando y nos está ayudando también a nosotros como personal de salud. También hemos pasado miedos, también hemos pasado esto, bueno, que se tomó apunte, ¿no? Esos miedos, esos momentos de ansiedad, de enojo, de irritabilidad en el trabajo, ¿verdad?, de tristeza al escuchar cómo familias, pues lamentablemente pasan por esta situación. Y por supuesto que estamos también con este tipo de situaciones en cuanto a salud mental pues de los compañeros en el trabajo. Pero seguro estoy convencido de que vamos a lograr salir de este momento histórico y pues bueno, a seguir trabajando a marchas forzadas, pues por el bienestar, pues así que de la población. Sería mi participación. Que tengan buena tarde y pues gracias, doctor Manuel Sarmiento, por su tiempo y así que por compartirnos todo esto. Gracias. Gracias por su participación, doctor. Muy importante todo lo que usted ha mencionado. Le agradezco mucho esta participación que acaba de tener.
Gracias. Muchas gracias, Adalberto, por su participación. También aquí tenemos un comentario de Sofía Sandoval, justo con relación a lo que se acaba de tocar, y ella comenta: la Ciudad de México cuenta con el programa Salud Escolar. Somos equipos que acuden a las escuelas primarias públicas y estamos trabajando en coordinación directa con la SEP. Y por la experiencia que tenemos, me atrevo a asegurar que es mucho más fácil reeducar en todas las medidas de prevención de la pandemia a los niños. Los escolares son excelentes promotores de salud. Tienen muchísima resiliencia, sin duda. Sin duda, estamos con una población bastante resiliente y creo que lo ha demostrado, ¿no? Sí existen los casos en los cuales esto ha detonado en una agudización de trastornos mentales como ansiedad, depresión, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de algunos menores que ya tenían este antecedente. La otra gran mayoría de menores es bastante resiliente y bastante fuerte y nos enseña cómo salir adelante. Muchas gracias, doctor Sarmiento. Aquí tenemos un comentario del usuario MedCrítica22. Aquí nos preguntan que, bueno, si es necesario saber qué protocolo debe tener o deben de tener en las escuelas en caso de un evento emergente y dónde pueden ser atendidos los alumnos que requieran apoyo psicológico, doctor. Claro, inmediatamente le respondo. El objetivo de esta plática y de otras que ustedes han tomado es no generar especialistas en el área de salud mental en las escuelas. Son maestros y mucho tienen ya que hacer como para estar ahora tomando responsabilidades que no les corresponden. Simplemente hay algunos focos de alarma que son, en términos muy generales, en términos muy generales les quiero decir, cualquier emoción o conducta que sea demasiado intensa, que se esté presentando todo el tiempo y que esté generando una disfunción importante, es mejor pecar de exagerado. Es mejor buscar ayuda ante estas 3 banderas rojas: intensidad, duración y disfunción. Entonces, ante esto, lo más importante es buscar la atención adecuada. Dependería mucho del estado de la República en el que estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de la Ciudad de México, bueno, pues como muchas capitales, pues tiende a tener los mejores recursos, ¿no? Si estamos hablando de Veracruz, si estamos hablando de Puebla, si estamos hablando de Tijuana, pues les puedo decir que ahí hay hospitales y centros de atención de salud mental y de adicciones. Ahora, en esta nueva reestructuración de la salud mental y de las adicciones, pues contamos con 340 UNEMs CAPAS, que anteriormente eran únicamente destinados a la atención de adicciones. Contamos con 49 CISAMES en todo el país. CISAMES es Centro Integral de Salud Mental, que anteriormente solamente trataban problemas de salud mental y no de adicciones. Entonces, actualmente, bueno, pues estamos hablando de casi 400 unidades de salud mental y de adicciones que se encuentran disponibles para la atención. Ahora, si estamos en un lugar en el que no sé cuáles son los hospitales psiquiátricos o dónde están ubicados estos ISAMES o UNEMs CAPAS, tenemos a la línea de la vida. La línea de la vida finalmente está dando atención a todas las personas que hablen ahí y dependiendo de la situación, ellos mismos lo resuelven o nos canalizan de acuerdo al lugar donde estemos viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, espero haber contestado su pregunta, la cual me parece de suma importancia para todos los que estamos escuchando. Gracias. Muchas gracias, doctor. También no queremos pasar por alto todos los comentarios que le han hecho en el chat. Marta Elisa Romero García, una conferencia fácil de entender y aplicar. Felicidades.
María de Lourdes Ruiz, gracias, excelente ponencia. María del Carmen Villegas Muñoz, excelente tema que nos hace reflexionar sobre las medidas que debemos tomar para mejorar nuestra salud mental. Muchas gracias. Aurea Serrano, gracias por la ponencia. La licenciada Fabiola Esperanza, muchas gracias por su excelente y muy interesante ponencia. Fabiola Hernández Muñoz, enriquecedora ponencia, muchas gracias. Y pues con esto, doctor, queremos preguntarle si a usted le gustaría concluir la sesión enfatizando algo de toda su exposición o algún comentario adicional que nos quiera hacer. Sí, claro, claro. Bueno, muchas gracias. Estos espacios para nosotros los que trabajamos en la salud mental son únicos e invaluables. Durante muchos años, llevamos pidiendo esta oportunidad, ¿no? Siempre la salud mental dentro de la propia medicina era vista como algo muy pequeño, ¿no? Era estigmatizada incluso entre el mismo gremio médico, diciendo comentarios, pues, seguramente ninguno extraño para ustedes, como que nosotros atendemos a locos, ¿no? O los manicomios en lugar de hospitales. Y bueno, durante este gobierno se ha dado un impulso a la salud mental y a las adicciones, un impulso que ha llevado a renovar todo lo que se tenía antes pensado que era la salud mental. Y bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad, y siempre que nos den la oportunidad vamos a estar aquí presentes tratando de hablar de salud mental y desestigmatizar entre nosotros todos estos términos, ¿no? que llevan a antiguos conceptos sobre la psiquiatría, ¿no? Y bueno, pues recordarles que efectivamente ante esta situación que estamos viviendo, que es una crisis de salud proporcionada, ¿no? Ocasionada por el COVID, una crisis que ha generado mucha morbilidad y mortalidad, pues que iban a venir otras dos crisis y que estamos preparados para ellas, ¿no? Iba a venir una crisis económica, secundario pues, de este aislamiento, de todas las medidas que se tuvieron que llevar a cabo, y que también estábamos esperando pues una crisis en salud mental. Nos iba a pasar factura el estar más de un año enfrentándonos a una nueva situación, pero que desde aproximadamente un mes después de declarar pandemia, todos los servicios de atención psiquiátrica del país hemos tenido reuniones constantes en las cuales nos estamos preparando ante distintos escenarios que pudieran pasar y que estamos listos para apoyarles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sarmiento.